quería contar sobre el libro. Después el que quiere, hay unas copias que quedan ahí, les puede encontrar el que quiera. Si quieren incluso te les puedo hacer un dibujito en los chakras. No, bueno, dedicatoria. A modo de firma. Perdón, Robert, yo en este momento con las clases mías, insisto en esto, yo estoy trabajando todos los chakras, pero estoy trabajándolos a nivel de físico, ¿viste? Justamente para evitar enfermedades, todo eso. Y una de las prácticas es la pranavidya. Por eso que yo decía, al final, ¿cómo se trabajan los chakras? ¿A nivel físico o a nivel espiritual? Ambos. Según cuál sea tu interés. Y mi interés es los dos, no tengo esa... A nivel físico se hace a través de la manipulación de la energía. Sí, pues yo estoy más y con a eso. A nivel espiritual es cuando le restan password. Y a nivel espiritual es tratando de lograr que Kundalini ascienda por Sushumna, por el canal central. Pero estimulando energéticamente los centros, ¿verdad? Entonces se logra a nivel físico y mental, ¿verdad? Dime, pero antes de subir Kundalini, ¿no tenés hacer una purificación de los chakras? Sí, también se puede hacer eso, sí. Para que puedas subir todo si no está fluida. Claro. En realidad parte del proceso de purificación ya de por sí tiene lugar cuando el individuo se va perfeccionando en llama y niyama. Cuando el individuo, por eso siempre se aconseja llama y niyama. Ya eso de por sí provee cierta purificación de la estructura psicofísica. Pues una de las técnicas de eso. Sí. Otros, los yogis también, curso acelerado de purificación, por ejemplo, lo hacen a través de pranayama, asanas y todas esas cosas. Es un poquito como un atajo, por así decirlo, más rápido. Sí, sin duda. Todo ayuda. Cada uno, según su inclinación, sigue un sendero particular. Sí. Pero hoy estábamos hablando más que nada de los resultados, ¿no? De cómo es, no de los métodos. ¿De qué manera vas a despertar eso? Sí, el resultado va a ser el mismo cualquiera sea el método que se siga, ¿verdad? Depende de lo que Sí. Pues llegué un poquito tarde. Sí, nací en Uruguay, pero he andado por todas partes, ¿no? Posiblemente donde... En Uruguay no estuve tantos años, tanto tiempo. Naciste en Uruguay. Nací en Uruguay como 24 años viví en Uruguay. Después anduve por ahí.
Como ustedes oyeron, como dijo la señora, yo fui monje, le dije a la señora, fui monje por más de 25 años, ¿verdad? Entonces ustedes se preguntarán por qué un monje ha hecho un libro de ficción. Y es una pregunta válida. Yo vivía realmente acá ingresé al monasterio en Argentina, por 7 años estuve en Argentina, y después me fui a vivir ahí, a ese monasterio de Inglaterra. Ahí viví 16 años, en ese lugar. Y fue cuando estaba viviendo ahí que el lío comenzó. Fue en el año 2012. Yo tenía el hábito de salir a caminar siempre por la tarde. Y me acuerdo que esa tarde había leído justo en Wikipedia, había leído un artículo sobre un descubrimiento arqueológico que se había hecho, descubrimiento arqueológico real, ¿verdad?, que se había hecho en Asia Central hace unos 20 años atrás, 25. Y me pareció interesante el descubrimiento decía que se había encontrado evidencia ahí en Asia Central, en Turkmenistán, de que los Vedas, el Soma, el idioma sánscrito y todas esas cosas, el Rig Veda, el Sama Veda, ya estaban allí antes de que aparecieran en India y que desde allí ingresaron a India. Me pareció interesante el artículo, pero no le di mayor atención. Así que me fui a caminar por el campo como hacía casi todas las tardes. Y en determinado momento de mi caminata, me vino como una avalancha de ideas, así. ¿Avalancha de? Una avalancha de ideas, ¿verdad? Fue como hacer una descarga de la internet, ¿no? Que en 5 minutos te puede descargar, en 1 minuto puede descargar varios libros. Bueno, quedé así, fue tan fuerte esa avalancha de ideas que me tuve que dar quietito para no caerme, ¿verdad? Y en 5 o 10 segundos que duró eso, de pronto miro a la mente, después que pasó eso, y vi que tenía varios libros metidos ahí en la cabeza. Varios libros, más de uno. Tenía mínimo 3, tal vez 4, tenía metidos ahí en la cabeza. O sea, con diálogos, con historia, con todo. Todo estaba ahí, todo había entrado ahí, en 5 o 10 segundos, no duró más de eso. Y quedé como borracho, porque era tanta la información, tanto lo que estaba. Imagínense, en 5 segundos se le meten 3, 4 libros en la cabeza a usted. ¿De dónde? No se sabe. Ahí aparece de pronto en el camino. Bueno, ese fenómeno me dejó tan emborrachado, por así decirlo, pero y a la vez, otra cosa que vino junto con ese fenómeno, fue una tremenda necesidad de sentarme a escribir todo eso. Así que volví al monasterio y me senté a escribir. Todos los días utilizaba todo mi tiempo libre, lo usaba en escribir. O sea, diariamente yo escribía de 4 a 6 horas, escribía de 4 a 6 horas todos los días. Al cabo de 3 meses terminé el primer manuscrito, el primer libro, que es ese que están viendo ahí. La historia es larga, lleva varios libros. El segundo ya lo escribí también, el tercero estoy por empezarlo. Ahora estamos presentando el primero. ¿Y de qué es este libro?, se preguntarán, que vino a mi cabeza tan locamente, ¿verdad?, tan extrañamente. Yo nunca me imaginé como escritor, jamás me había imaginado como escritor. Había escrito, sí, otros libros religiosos, así, pero como era monje, escribir algunos libros religiosos no tiene nada raro, ¿verdad? Pero esto fue algo que me vino así, en unos segundos, y me forzaba a ponerlo en papel. Así que así nació este libro, ¿verdad? Que fue yo, como en aquel entonces hablaba solo inglés. Esta es la versión inglesa del libro. Primero originalmente lo escribí en inglés, porque hasta soñaba en inglés. Imagínense, después de 16 años en Inglaterra,
escribía, era editor de una revista inglesa, incluso era el editor, había hecho un curso de edición y editaba una revista en inglés, hablaba en inglés, soñaba en inglés. El español había desaparecido de mi mente. Y la historia, interesantemente, durante esa experiencia, me vino en inglés. En 5 segundos me vinieron todos esos libros en inglés, no fue en español. No. Así que naturalmente me senté a escribir en inglés. Y escribí el libro en la versión inglesa, ¿verdad? Por este libro, una compañía de California es la que está imprimiendo este libro. Y sobre, es en español. Esta es otra etapa, ¿verdad? Porque es la versión española. Ahora, ¿de qué se trata este libro? ¿Y qué era toda esa historia que me vino? Como les dije, fue a consecuencia de haber leído ese pequeño articulito, al cual ni le presté atención en el momento que le leí, que me vino todo eso. Ese descubrimiento arqueológico de una ciudad muy antigua, que fue abandonada hace 3.500 años. La ciudad se originó más de 4.000 años atrás, pero fue abandonada 3.500 años atrás, o sea que solo fue habitada por 500 años. Y este señor, Viktor Sarianidi, es un arqueólogo ruso que descubrió esa ciudad en Asia Central, en Turkmenistán. Gonur Tepe se llama la ciudad. Este es el arqueólogo ruso que la descubrió. ¿Y qué es lo que él encontró en Gonur Tepe y en muchos otros lugares similares? Aquí les voy a mostrar Gonur Tepe para que lo vean. A ver. Eso es, este es el sitio arqueológico que él descubrió, Gonur Tepe, ¿verdad? No sé si logran ver algo. Es un sitio arqueológico. ¿El medio que es un foso, un árbol? No, estos son pedazos, restos de paredes que van quedando y cosas así. Es una ciudad. Aquí vivieron más de 10.000 personas, ¿verdad? Y acá encontró este hombre evidencia de algo extremadamente importante, tan importante que cambia la historia. Y cambia la historia por varios motivos. Él encontró allí, de aproximadamente 4.000 años de antigüedad, vestigios del Rig Veda y del Sama Veda. Encontró allí que el Soma ya se preparaba. Encontró allí que la lengua local era el sánscrito. Encontró allí que tenían la rueda, el caballo y los carruajes tirados con ruedas. ¿Y por qué todo esto es relevante? Porque siempre, por miles de años, hemos creído, ¿verdad? Todo el mundo lo ha creído, que este conocimiento particular de los Vedas, la preparación del Soma, eran adquisiciones, habían sido creados en India, ¿verdad? Eran de origen hindú. Pero sucede lo siguiente: las evidencias reales que encontradas, más antiguas del Rig Veda, tienen 3.500 años dentro de India. En este lugar tienen 4.000. Las evidencias antiguas en India, más antiguas de la presencia, de la preparación del Soma, esa bebida mística, el Soma, tiene exactamente también 3.500 años, las más antiguas. En este lugar tiene casi 4.000. La evidencia más, el esqueleto de caballo más antiguo que jamás se encontró en India, tiene un poquitito más de 3.500 años. La rueda más antigua que se encontró en India tiene 3.500 años. Todo es hay una edad límite, muy clave en India. Todo apareció de pronto 3.500 años atrás. Por supuesto, en teoría te dicen 10.000 años, pero lo que se sabe, ¿no? Lo que hay, prueba, es 3.500 años. Y en este lugar ya existía todo eso 4.000 años atrás. Existía el Rig Veda, existía el Sama Veda, existía el Soma, existía la rueda. En India antes no había rueda, eran los bueyes que con 2 palos así para hacia atrás, y como llevaban las cargas. Y hay evidencia de que esta gente de acá, que eran los rishis originales, ¿verdad? Los autores de los Vedas,
por distintos motivos, se supone que falta de agua o cualquier otra cosa. Ellos emigraron hacia el sur. Y se puede casi que seguir el rastro de su inmigración por las plantas que se usaban para crear el soma, la bebida, el brebaje del soma, que han ido creciendo. Mientras ellos se la tiraban así, la iban tirando así al ir pasando, y crecían naturalmente esas plantas. Aún hasta hoy hay una línea de todas esas plantas que se puede seguir, ¿no? Desde ese lugar hasta India. Es un fenómeno muy interesante. Las pruebas son muy contundentes de que India no fue el creador de todo eso. La gloria de India, y no es poca cosa, por supuesto, es que India logró preservar todo ese conocimiento y lo preservó intacto por miles de años. Pero India no lo creó, eso es lo interesante. Por supuesto, los eruditos hindúes al principio todos dijeron, no, esto es nuestro. Dijeron, hace 3000 años que lo estamos diciendo que es nuestro y ustedes bien. Pero la evidencia es contundente. Y ahora, poco a poco, aún los arqueólogos y los eruditos hindúes están admitiendo que, bueno, estábamos equivocados, el asunto no era así. Todo esto no es de India, sino de este lugar. Y India lo ha preservado, pero no lo creó. Y fíjense qué interesante, yo me enteré de todo eso después. Mientras que mi historia, que me vino en 5 segundos, habla de todo eso. Ahora ustedes pueden buscar la explicación lógica a todo eso o ilógica. Y si existe una mente cósmica, tal vez la mente cósmica lo puso en mi cabeza como explicación. O tal vez fue una locura, pero la locura coincide con todo lo que se encontró ahí. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Entonces, usando parte de lo que me vino a mí, parte de lo que descubrí por investigación, parte de lo que yo sabía, porque hace 30 años que estudio filosofías orientales y la cultura hindú. Viví en India durante 3 años yo mismo, así que conozco muy bien todo eso ahí. Basado en todo eso, me vino a la cabeza esa historia de ficticia que llena con ficción lo que la historia no ha podido decir, ¿verdad? Los pedazos de la historia que no se saben, yo los lleno con una historia de ficción. Acá, ustedes no van a ver así como está. ¿Ven este pedacito amarillo acá? Este es el mar Caspio y este es Turkmenistán. Acá está Irán, acá está Afganistán, Pakistán, India, ¿no? Desde acá esta gente viajó hacia India. Desde ahí, Turkmenistán, bajaron Afganistán, Pakistán, India, así como bajó. ¿Se sabe qué raza era? Sí, tenían mucho que ver con Arios. Arios, posiblemente. sí, bueno, somos obviamente los arios originales, pero ¿cómo se llama esto? Los del Senda Vesta, ¿cómo se llaman? Los de la región del Senda Vesta. No me vas a ir, ya sé parecer alguna área. Bueno. No, está. Zoroastrianismo. También de ellos mismos son los orígenes. De ellos mismos derivan ambas cosas, el hinduismo como lo conocemos hoy y el zoroastrianismo. Hay evidencia de que ellos mismos dieron origen a ambas líneas de pensamiento, desde ahí, entrando hacia abajo, ¿no? O sea, son anteriores, son muy antiguos. Y entonces ahí está el asunto. La historia del libro, por supuesto, se desenvuelve en torno a en base a este descubrimiento arqueológico. Y se centra en el poder místico y mágico de toda esa. ¿Saben? Los yogis tienen. Yo le puse un poco también de fantasía al asunto, porque los yogis tienen todos esos poderes mágicos y yógicos, ¿no? Que se describen en los libros. ¿Leyeron el Mahabharata y el Ramayana alguno de ustedes? Sí. Ahí está lleno de historias que a la vez enseñan cosas, ¿verdad? Muy lindas. Así que en el libro de ficción yo agrego todo ese encanto de las historias esas para darle... ¿Serían seres? ¿Cómo? ¿Serían seres? ¿Cómo? Si serían poderes. Sí, poderes, sí. Y se trata de 2 organizaciones hindúes, ¿verdad? En la historia del libro se trata de 2 organizaciones hindúes. Una que se llaman los mantris, que son los que robaron ese conocimiento de los rishis y lo ingresaron a India. En la historia ficticia, ¿verdad?
que me vino a mí en la cabeza. Fíjese, en el 2012 me vino eso. Mucha gente decía que el 2012 era el fin del mundo. Bueno, a mí me vino una historia de ficción. Así que bueno. Así que algo trajo el 2012, ¿verdad? El asunto es que se trata de esas dos organizaciones hindúes, comienza así. Y una son los mantris, que robaron ese conocimiento en el pasado e ingresaron a India. Y lo han perfeccionado y lo usan por su propio uso de fines egoístas, ¿verdad? Como toda organización cuando crece demasiado. Y después hay otra organización paralela, que son los Omas. La palabra Oma significa amigo o ayudante, ¿verdad? Que son los amigos y ayudantes originales de los rishis, a los cuales los mantris le habían robado todo ese conocimiento y todo ese poder. Y ellos están tratando de neutralizar las actividades de los mantris. Ahora, con el paso de los milenios, se han ido debilitando muchísimo los Omas, y ya casi no tienen influencia sobre los mantris, que han ido creciendo cada vez más, porque usan los poderes mágicos esos. Entonces los Omas van a necesitar la ayuda de alguien, y incidentalmente se ven de pronto involucrados un grupo de hombres y mujeres de distintas partes del mundo, que sin tener ningún interés en el asunto se ven de pronto allí, involucrados con la actividad de los mantris, y terminan descubriendo que ellos en realidad son los que tienen los poderes para poner fin a la actividad de los mantris, y que ellos son los que en realidad se abocan, entonces se dedican a recuperar ese conocimiento y ese poder que los mantris robaron de los rishis y devolverlo a la humanidad, como había sido siempre había pertenecido a la humanidad. Esa es la esencia del libro, de la historia. Hay una gran mezcla de realidad y de ficción. Hay mucho de información que es real, hay mucho de trama que es ficticia. Van a encontrar que el libro tiene mucho de humor mezclado con todo eso, tiene mucho de suspenso y de aventura, y tiene mucho de información que introduce todo esto que se descubrió en Gonur Tepe, ¿verdad? Detectás que es ficticio y que es... Sí. Cualquiera que más o menos esté familiarizado con esto, y si no, es lindo como historia, aun si no detecta lo que es ficticio y lo que es real. Al que le gusta la ficción le va a encantar, sea que lo entienda como ficticio o real. Y el que sabe más o menos de las filosofías orientales se va a dar cuenta enseguida dónde estoy tocando cosas reales y dónde... Así que ese es el libro que me vino a mí en el 2012. Me vino en 5 segundos, 10 segundos. Me llevó todo este tiempo hasta terminarlo. Ponerlo en papel no es tan fácil como recibirlo en la mente. ¿Cómo? ¿Tiene un final feliz? ¿Tiene un final feliz? Es una serie, y aunque es una serie, cada libro tiene su principio y su final independiente. O sea que se puede leer por separado, aun si nunca deciden leer los otros. Pero es un final abierto que conecta con lo que viene en el segundo libro. Este es el primero y es el más chico de los libros, el segundo más grande, el tercero más grande y el cuarto. O sea que imaginen el volumen de lo que me vino a la cabeza en 5 segundos. Es una cosa que es difícil de entender, no, la lógica no lo explica, pero es lo que sucedió. Y yo disfruté muchísimo escribiendo ese libro, disfruté enormemente, y espero que ustedes lo disfruten también cuando lo lean. ¿Qué intriga? ¿Por qué te me aparece? Es que me gustaría No sé. que me aparezca. No tengo idea, pero es lo que... Y lo quiero... Interesante. Y si me permití un segundo, lo quiero compartir con ustedes, por supuesto, y una cosa más les voy a decir nada más ahora, antes de poner fin a esto que ya se ha hecho muy largo. Es que... ¿Cómo? Muy ameno. Ameno también, gracias. Estas son copias pre-lanzamiento. El libro va a estar en las librerías en agosto o septiembre. Estas son previas al lanzamiento, entonces las estoy vendiendo más baratas. En las librerías va a estar a unos 550 pesos. Estas copias están por 450 pesos. Así que aprovechen a comprar ahora, porque en la librería la van a comprar más caras. Y si quieren, yo también les puedo firmar las copias y hasta hacerle un dibujito de los chakras. Eso es todo. Ahora creo que... La parte de compra de los libros, arreglen con esta señora, ella les va... La secretaria. Les va a dar el libro a quien quiera y darle el cambio si precisan cambio.
Y creo que hay té también o algo así. Hay. O hay algo